Muy buenas tardes a todos los asistentes. Aquí estamos debutando como eh, moderador de paneles de esta naturaleza, así que estamos tratando de relacionarnos con la tecnología. Quería agradecer a todos los participantes y comentarles que este es el tercer encuentro conversatorio que se realiza en el contexto del Centro de Estudios Democracia y Progreso, para analizar el proyecto constitucional que tendremos que votar el día 4 de septiembre. Y este como digo, el tercero de 4 seminarios que van a haber. Ya se realizó uno el 28 de junio sobre desarrollo económico, uno el 19 de julio sobre descentralización. Tenemos este que vamos a analizar el sistema político en la propuesta constitucional, y contamos para eso con 3 distinguidísimos expositores, ya los vamos a presentar. Y en la última semana de agosto va a haber otro más sobre derechos sociales, al cual desde ya quedan todos formalmente invitados y atentos a poder participar. La modalidad de estos seminarios es de que ustedes bueno, van a escuchar a los expositores, y el que quiera hacer preguntas las hace a través del chat, que ustedes lo pueden encontrar ahí, y vamos a tener un proceso de unos máximo de 20 minutos por cada expositor, pueden ser menos, de tal forma de facilitar y promover el diálogo posterior, en las consultas y las inquietudes que ustedes tengan sobre esta situación. Así es que, sin más, quiero presentarles quienes nos acompañan: Pilar Peña Darayón, Mauricio Olavarría y don Jaime Averao. Vamos a empezar por Pilar. Comentarles que Pilar ella es cientista política y máster en opinión pública de la Universidad Diego Portales, y se ha desempeñado en diversos cargos en el sector público, tanto en el Ministerio del Interior como de Educación, y en el sector académico, tanto en la Universidad Miguel de Cervantes y actualmente en la Universidad San Sebastián. En lo político fue secretaria ejecutiva adjunta para el V Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana y directora ejecutiva de Comunidad de Movimiento, habiendo sido también candidata a constituyente por el Distrito 11, y actualmente es una muy activa y destacada vocera del movimiento Amarillos por Chile. Un placer, Pilar, y todo tuyo el auditorio. Gracias. Muchas gracias, Pedro, por invitarme. Me pone muy contenta poder encontrarme con varios amigos que hace tiempo que no nos veíamos en algún conversatorio. Y me imagino que los que están conectados también son personas que uno habitualmente se topa en algunos encuentros. Así que gracias por invitarme en esta oportunidad. Y yo tengo una pequeña presentación cortita, pero lo que yo quise hacer el día que me invitaron y le dije a Luis Felipe y que me parecía importante, desde mi punto de vista, el sistema político es el motor, y yo como politóloga, para mí lo más importante que tiene la Constitución y el texto que nos han propuesto de nueva Constitución. Habitualmente en el último tiempo se nos pregunta, en el rol que estoy cumpliendo en la de vocera de los Amarillos por Chile, siempre me preguntan qué es lo que más ruido me hace, pues, al estar en la posición del rechazo, porque qué cosa en el fondo es intransable, y yo siempre respondo que es sistema político, entre otras cosas, pero sistema político considero que es donde realmente hay aspectos que son demasiado relevantes para la vida en comunidad y cómo vamos a organizarnos como sociedad. Entonces, como en el último tiempo me ha tocado participar de distintas conversaciones sobre el mismo texto, y no siempre uno se topa con las personas, con politólogos o con abogados o gente que a veces estudiamos un poco más, hemos estado estudiando un poco más todo esto, sino que con gente común y corriente que uno le dice,
para mí lo peor es sistema político, y no entienden lo que es sistema político ni cuál es la relevancia. La gente le importa más el tema de los derechos sociales o algunas cosas que le han hecho más ruido tal vez en los medios que se informan, que generalmente son redes sociales, y ahí salen otro tipo de temas habitualmente. Sale la plurinacionalidad o algunas cosas de medio ambiente, pero hablar de sistema político para mucha gente es complejo, no lo entiende y por lo tanto le es un poco indiferente. Entonces, hecha esa introducción, yo quiero señalar que mi presentación va a ser muy tal vez conceptual, desde lo muy simple, porque me tocó también para poder hacer estas conversaciones que hemos estado en el último tiempo, incluso en la calle por el tema de los amarillos, hablando con las personas, me he dado cuenta que he tenido que volver a algunos conceptos desde la ciencia política que son, no sé, conceptos que te pasan en el primer año de la escuela de ciencia política. Entonces, pero me parece que son relevantes. Yo tuve que volver a algunos libros para rescatar esos conceptos más sencillos y recordar por qué la política sigue siendo tan importante para cada una de las personas, independiente de su posición e independiente si le gusta o no la actividad política. Es indiferente eso, porque al final del día le va a influir de todas formas. Entonces, tengo, perdón, una presentación hecha esa introducción. Dame un segundo, Pedro. Ya. Estoy compartiendo entera, ¿cierto? Entonces, como dije anteriormente... Se ve muy bien ahí. Ya. Entonces, ¿por qué creo yo, desde mi punto de vista, que el sistema político es el motor de la Constitución y con propiedad algunas personas podemos decirlo de esa manera? Lo primero que yo quisiera rescatar y relevar aquí es qué es la política, cuál es el fin de la política. Y el fin de la política es la resolución de los conflictos, son los intentos para regular los conflictos que nacen de las diferencias sociales que se van convirtiendo a menudo en desigualdades, y esas desigualdades van gatillando en distintos tipos de conflictos. Por lo tanto, lo que aquí pasa es que se confía en la política, en la regulación de la tensión social, y son los conflictos políticos se resuelven mediante decisiones que son de tipo obligatorias y que involucran a todos los miembros de la comunidad. Esto es importante porque habla del carácter vinculante, que es lo que diferencia la política de otros tipos de regulación social. Entonces se va rigiendo por reglas y por pautas que van a ser lo que nosotros consideramos nuestras reglas del juego. Y cuando hablamos de obligar, incluye incluso el uso de la fuerza por parte del Estado. Entonces eso también es algo diferenciador de las reglas del juego que se pueden establecer desde la política. El uso de la fuerza es una característica de la política y se diferencia, como dije, de otros mecanismos de control social. Generalmente hablamos de solucionar conflictos, pero la política no puede siempre solucionar conflictos, sino que más bien le compete la regulación o la gestión de ciertos conflictos, y porque hablar directamente de una solución sería que implicara una satisfacción universal, lo cual generalmente es muy difícil. Entonces mejor hablar de la regulación o la gestión de los conflictos. Y finalmente, la política es una acción colectiva que busca reducir el riesgo de la desintegración social que pueden traer esos conflictos que se generan principalmente por la desigualdad. Entonces, la política puede considerarse como un seguro colectivo que las comunidades asumen contra ciertos tipos de amenazas. La política la podemos entender de tres maneras: como una estructura, como un proceso o como un resultado. Cuando hablamos de una estructura, es el modo en que la comunidad se organiza, y aquí entra todo lo que tiene que ver con las instituciones y con las reglas. Y en este punto también se estudia todo lo que tiene que ver con la estructura del Estado y las relaciones internacionales.
Después la política también se puede entender como un proceso, que son las secuencias de conductas individuales y colectivas, y esto es la política en acción, cuando se habla de hacer política. Y después la política como resultado, que son las respuestas que pasan de las dos anteriores, de la estructura, o sea, de todo lo que pasa dentro del Estado y sus instituciones, y de la acción política. En el sistema político se encajona, por decirlo de una manera, en la política cuando hablamos de la política como estructura. Porque el sistema político es la organización, esta organización compleja de instituciones que recorre y transmite información, que genera actividades, controla también ciertos resultados. Entonces, recoge, procesa con reglas, produce decisiones o produce, si no, políticas públicas. Es importante también señalar algunas definiciones más clásicas de la política que nos llevan a preguntarnos cómo, de qué forma existe la política, o más bien cuándo aparece la política. Y en primer lugar es cuando la política es el control sobre las personas y sobre sus recursos, que es todo lo vinculado a las formas de poder o las formas de dominio. Cada una de estas definiciones de la política tiene sus autores clásicos, que no me voy a detener por supuesto en eso, pero son definiciones clásicas y elementos centrales que tiene la política. Entonces la primera es como control sobre las personas o sobre los recursos. Lo segundo es como la política como actividad que se desarrolla a través del sistema de instituciones públicas estatales autorizadas para ejercer una coacción sobre la comunidad, o sea, lo que entendemos como el Estado. Después la política como una actividad dirigida por valor y por equilibrio social, que es toda la actividad encaminada al fomento del bien común. Y finalmente, como una actividad vinculada a la defensa de la comunidad contra la amenaza exterior, que es la preocupación por la guerra, por la organización militar, o también desde la concepción de la política interna como la lucha entre nosotros y ellos, o amigo, enemigo, que es la política interior del Estado. Hay otro concepto que es importante respecto en torno a la política, que es el concepto del poder. Desde la ciencia política, la ciencia política es la ciencia encargada de estudiar el poder. Se estudia su naturaleza, su distribución, cómo son sus manifestaciones, y generalmente el poder tiene dos formas o dos líneas, que es el recurso que está disponible, o sea, el recurso del poder que lo tiene alguien, y la pregunta que se va haciendo los líderes generalmente es cómo apoderarse del poder. Quien lo tiene, el poder lo aplica. Y la pregunta que corresponde hacerse ahí, entonces, ¿dónde reside el poder? No siempre podemos identificar claramente dónde reside el poder. Y el poder también es el resultado de una relación, que es que el poder no se tiene, sino que acompaña una relación, y quien desea el poder no debe apoderarse, sino que se sitúa en el poder. Y generalmente brota de las relaciones sociales, o mejorar situaciones maniobrando estratégicamente en relación a otros grupos. Todos los actores en este caso aportan algo. Y ahí la pregunta que corresponde hacerse es qué posiciones facilitan el dominio de unos actores y el acercamiento de otros. Y aquí el poder político es la capacidad de intervenir en la regulación coactiva del conflicto social. El poder político está abierto a un conjunto de actores y se esfuerza por orientar la regulación del beneficio propio. Y aquí esto es importante porque el poder político tiene sus partes, se compone de tres elementos, que es la fuerza, y que se manifiesta a través de la amenaza, es la influencia, que se manifiesta a través de la persuasión, y la autoridad, que se manifiesta a través de la reputación. Ahí el líder que aspira a intervenir en la gestión del conflicto debe pretender manejar los tres componentes, o sea, la fuerza, la influencia y también la autoridad. Aquí, respecto del poder, también es importante entender que el poder es además una relación de competencia. Y aquí, para entrar en una relación de competencia,
es importante hablar de la legitimidad. O sea, quien tiene el poder político tiene o no la legitimidad, que es conseguir que sean aceptados los límites que el poder impone, que se admitan las propuestas sin necesidad de acudir a la coacción. Se presenta una causa como justa o necesaria para intervenir en la voluntad de los otros. El poder político que pretende ser duradero deseará acumular fuerza y también legitimidad. Y las decisiones son legítimas cuando se ajusta a los valores y a las creencias que dominan a una sociedad. La legitimidad también vincula el poder con el mundo de las ideas y con el mundo de los valores, porque tiene que ajustarse a ciertas creencias y a ciertos valores que dominan la sociedad civil. Y aquí algo más de definiciones. Clásica la definición que hace Max Weber respecto de las fuentes de la legitimidad, donde habla que son la tradición, la racionalidad o el carisma. Esas son las fuentes por las cuales una persona, un líder, puede tener cierta legitimidad. Y la tradición tiene que ver con el uso y con las costumbres del pasado, la racionalidad con la inteligencia para tomar decisiones, y el carisma es las propias características propias que pueda tener un líder. Y el poder, quien intenta tener el poder tiene que tratar de tener la mayor cantidad de estas fuentes posibles. Respecto de la legitimidad, esa ya se puede podemos ir haciendo una bajada de lo anterior respecto de que la legitimidad del poder se apoya en la existencia de una constitución en la que la comunidad política establece las reglas fundamentales para la convivencia. La constitución es la norma suprema de la que derivan todas las normas y leyes desde fines del siglo XVIII. La legitimidad de los sistemas liberales se basaba en la existencia de una constitución para ir regulando la convivencia en la comunidad y las reglas de la política. Siendo así, si en la Constitución, a través de la política como estructura, se van a establecer las reglas, la forma en que nos vamos a organizar, generan a lo menos algunas aprensiones los siguientes puntos de la propuesta del texto constitucional. Porque si son las reglas y la forma como vamos a organizarnos, hay algunas que nos están proponiendo que pudiésemos analizar. 5 minutos, Pilar, 5 minutos. Ok. Lo primero es el bicameralismo asimétrico, porque lo que hace es, ya se ha conversado bastante, que es merma los pesos y los contrapesos, y no sabemos efectivamente si va a mejorar o no la técnica legislativa. Después, la eliminación del Senado, que además de reflejar que no va a existir una merma de los pesos y los contrapesos, hay una argumentación que hizo el profesor Mauricio Morales, que señaló que para el análisis de la eliminación del Senado se ocuparon 3 premisas que fueron incorrectas. La primera, que tiene que ver con que los bicameralismos en el mundo van en retroceso, lo cual es incorrecto porque en 1990 existían 40 países que tenían bicameralismo y en el año 2020 eran 80. Segundo, se argumentó que el Senado era un órgano lento, lo cual también es una premisa incorrecta porque es 19 semanas más rápido de las discusiones que se han generado en la Cámara de Diputados. Y lo tercero es que el bicameralismo, o sea, que el Senado, perdón, era una cámara oligárquica, sin embargo su composición es similar a la de la Cámara de Diputados o incluso de la Convención. Tercero, el punto de la reelección automática del presidente atenta con la democracia, hablaría de una situación que
ya se superó en Chile y tiene que ver con la continuidad del presidente y que en el último tiempo podría dedicarse tan solo a hacer su campaña. Después la edad, se baja la edad para poder ser presidente a 30 años. Después que el Congreso, por mayoría simple, pueda modificar órganos autónomos, me parece que nos abre una puerta a una desprotección de la democracia. La eliminación del estado de emergencia, que también se ha hablado mucho, solamente se queda el estado de excepción. La nula referencia a los partidos políticos y la amplia referencia a las organizaciones sociales. Y finalmente el tema de los cupos reservados, y solamente un ejemplo aquí que podría pasar, es que es lo que pasó en la convención con los escaños reservados de los pueblos originarios, donde obtuvieron 17 escaños con una votación de solo 245.000 personas, lo que equivale al 3% del padrón, o sea, el 3% eligió 17 escaños, hay una sobrerepresentación tremenda. Son un ejemplo de cómo podría reflejarse los cupos reservados. Y con esta cierro, Pedro. Finalmente, esos puntos anteriores, ¿qué es lo que pasa? Favorecen a la inestabilidad institucional. Nos cuestionaríamos entonces cómo se van procesando las decisiones, lo que habitualmente se llama esta caja negra en la teoría política, que es lo que pasa entre las instituciones, los grupos sociales, las élites y las personas. Eso. Muchas gracias, Pilar. No, muy amable, muy ilustrador y clarificador de la importancia de la política. ¿Sí? No es fácil hacer en tan corto rato una descripción de la complejidad de la política. Les recuerdo a todos los asistentes que pueden hacer sus preguntas o sus observaciones a través del chat. Bueno, quien continúa es un destacado académico, profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile, don Mauricio Lavarría Gambi, es doctor en políticas públicas de la Universidad de Maryland en College Park, en Estados Unidos, es magíster en estudios internacionales de la Universidad de Chile, licenciado en Ciencias del Desarrollo de ILADES y administrador público, ha escrito más de 10 libros, participado en 30 capítulos de libros y muchísimos artículos nacionales e internacionales indexados. Ha sido editor regional para la Enciclopedia of Public Administration and Public Policy and Governance del editorial Springer Metro y ha ejercido diversos cargos en universidades, consultor del Banco Mundial, Interamericano de Desarrollo. O sea, un tremendo currículum aquí, Mauricio. Es un honor tenerte aquí como participante en este conversatorio. Todo el auditorio es tuyo, Mauricio. Muchas gracias, Pedro, y también muchas gracias al Centro de Estudios de Democracia y Progreso por la oportunidad de poder conversar y discutir de estos temas. Lo que yo voy a presentar es de un pequeño trabajo que hice para el Centro de Estudios de Democracia y Progreso, en donde la pregunta central que me hice si la propuesta constitucional genera un diseño que nos permite avanzar en calidad de la democracia para Chile. Y la tesis central que voy a presentar es que la Constitución que propone la Convención Constituyente instalará una dictadura institucionalizada en Chile. Y en esto, digamos, quisiera recoger o partir hablando de, digamos, de los grandes teóricos de la democracia. Voy a citar a Robert Dahl, que expone 5 grandes criterios en donde, digamos, se expresa la idea de democracia. Aunque Dahl se centra fundamentalmente en la idea del proceso, ¿no es verdad? Señala que tienen que haber oportunidades equitativas y apropiadas para la participación de los ciudadanos en los procesos políticos, tiene que haber igualdad de voto y de ciudadanía, tiene que haber disponibilidad de información hacia los ciudadanos y tiene que haber institucionalmente capacidad de los ciudadanos para resolver las cuestiones que deben decidirse en el proceso democrático y que debe haber inclusión de todos los ciudadanos. Ahora,
Otros estudios digamos, han ido complementando esta propuesta de Dahl, que su famoso libro de la poliarquía, y, digamos, se centran en la idea del imperio de la ley y el Estado de Derecho, la existencia de derechos civiles y políticos, de participación y representación, y también competencia política equitativa entre los actores participantes en el proceso. También hay que recordar los viejos trabajos ya de Montesquieu sobre separación de poderes, de frenos y contrapesos. Y también, digamos, en el último tiempo, Guillermo O'Donnell, un destacado politólogo uruguayo, habla de un sistema de deberes, de responsabilidades y de rendición de cuentas. Vamos entonces con el primer criterio que establece Dahl sobre equidad en la participación política. Y si uno mira los artículos 25, 161, 163, que hablan de la igualdad sustantiva, a la que me voy a referir a continuación, y también los artículos 66 sobre consulta a indígenas por medida que le afecten, o el artículo 162 sobre escaños reservados, el artículo 163 sobre diversidad y disidencias sexuales y de género, o el artículo 6 sobre representación por diversidad de género. Este conjunto de artículos lo que implican es que se rompe con el criterio de representación del ciudadano, pasando una representación en base a criterios grupales: género, etnia, sexualidad. Discrimina en contra del ciudadano común y en favor de esos grupos, los que pasan a tener privilegios en la representación. Ahora, respecto del criterio de igualdad sustantiva, hay que tener presente lo siguiente, que este es un criterio que ha venido surgiendo por grupos más radicalizados en los últimos años. Y bajo este criterio se promueve que el Estado tome acciones orientadas a favorecer un grupo sobre otro, y que promueva mecanismos que en la práctica van a establecer un tratamiento desigual y con una competición sesgada. Esta es una cita textual que estoy tomando de una columna que escribió un destacado politólogo, Eduardo Alemán, ¿no es verdad? Todo esto a mí me hace recordar la organización y la estructuración de los regímenes fascistas, en donde la representación se estructuraba en base a criterios grupales o de corporaciones. Vamos con la idea de igualdad de voto, ciudadanía, que es otro criterio que establecía Dahl. Si uno mira, por ejemplo, el artículo 5 de representación política por pueblo, el artículo 162, el 252, el 254, el 387, el artículo 3 transitorio sobre escaños reservados, el artículo 191 sobre consentimiento indígena y los artículos 322 y 344 sobre pluralismo jurídico, establecen una situación que rompen con el criterio de representación igualitaria del ciudadano y pasa a esbozar o a establecer un criterio racial de representación. Los indígenas deben expresar consentimiento, pero no al resto de los ciudadanos por cosas que nos puedan afectar. Establece un sistema de justicia diferenciada de acuerdo a la raza y a la representación política. No habrá igualdad ante la ley y en la representación política conforme se establece en esta propuesta constitucional. Establece una distinta categoría de ciudadanos según su etnia, es decir, según su raza. Y desconoce una cuestión central. Los genetistas han demostrado que el 99% de la población chilena tenemos genes indígenas. Somos una población mestiza. El criterio de racialidad, de especialidad racial, no existe en Chile. Somos una población mestiza que se ha ido construyendo como tal desde el siglo XVI en adelante. Y en consecuencia, a partir de eso también se ha ido construyendo una cultura que ha ido mezclando distintos elementos que provienen ciertamente de las poblaciones que estaban en ese momento en el país a la llegada de los españoles y el influjo europeo español. Es decir, todo esto también me hace recordar a mí el desafortunadamente conocido régimen del apartheid sudafricano. Ahora, en el acceso a la información, digamos, también que es otro de los criterios que se establecen en la teoría democrática. Y aquí veamos los artículos 83, 84, 85 y 86
sobre disponibilidad de la información. Es decir, todos estos criterios. La propuesta de constitución le asigna al Estado el deber de promover el pluralismo. Es decir, puede establecer medios de comunicación para contrapesar lo que las autoridades en su momento interpreten como una ausencia de pluralismo, lo que eso genera un riesgo de intervencionismo. Establece también la posibilidad de caducar o no renovar concesiones radioeléctricas. Y eso es peligroso, es delicado. Recuerden lo que hace pocos días atrás, lo que hemos estado conociendo de la dictadura nicaragüense, de lo que conocimos en su momento de la dictadura venezolana, que ha clausurado medios de comunicación, lo que está ocurriendo, reitero, en Nicaragua, en donde se han clausurado medios de la iglesia por considerarlos ofensivos o que no estaban en la línea del gobierno. Es decir, aquí la línea divisoria entre libre disponibilidad de la información e intervencionismo comunicacional estatal es bastante tenue, digamos, no es claro. Vamos con el criterio de ciudadanía e inclusión, ¿de verdad? Es decir, la propuesta constitucional promueve una idea de ciudadanía, participación e inclusión diferenciada con prerrogativas según etnia o sexualidad. Expresa la idea de igualdad sustantiva en que el Estado privilegia a aquellos que sus autoridades consideran excluidos para buscar alcanzar igualdad de resultados. Es decir, ya no es la igualdad de oportunidades o la igualdad de origen, ya no es la cuestión central para resolver desigualdades, sino que aquí la cuestión central es que todos tengan los mismos resultados. Pero eso atenta y es contrario a la idea de las vocaciones, a la idea de las distintas opciones que cada uno puede tener, a lo que, digamos, con mucha fuerza Amartya Sen expresa que cada uno tenga las oportunidades para desarrollar el estilo de vida que cada uno considera propio. Entonces, aquí todos deberíamos tener igualdad de resultados y en consecuencia, digamos, atenta contra una idea de trato igualitario a todos. En consecuencia, con ello, da un tratamiento desigual a grupos de ciudadanos. Vamos con la famosa idea ya de Montesquieu de separación de poderes, de frenos y contrapesos. El artículo 269, el 270 sobre proyectos de ley se inicia, modifica y termina en el Congreso de los Diputadas y Diputados. El artículo 267 sobre gasto, lo que establecen estos artículos es que el Congreso de Diputadas y Diputados es el órgano de poder superior, que la Cámara de las Regiones adquiere un rol muy secundario. El Congreso de los Diputados y Diputadas adquiere una capacidad de gasto, aunque concurrencia presidencial. Pero eso genera un alto riesgo de conflicto si el presidente no concurre y le genera una situación bien difícil de enfrentar. Eso ya lo vimos, digamos, con los famosos retiros de los fondos previsionales, en que el presidente no logró, dada una actitud, digamos, populista, si uno quiere, electoralista en su momento del Congreso, el presidente, teniendo las atribuciones, no logró contener esa, digamos, esa presión del Congreso. Entonces, en un Congreso en donde ya el presidente, el Congreso de Diputadas y Diputados, tiene atribuciones de gasto, aunque concurrencia presidencial, para ser muy difícil, digamos, que el presidente logre ordenar las finanzas públicas, logre controlar el gasto y logre ejecutar, digamos, el presupuesto nacional con responsabilidad. Ahora, si el Congreso de Diputadas y Diputados es de mayoría oficialista, entonces habrá un poder inoponible, dadas las atribuciones que se le conceden, digamos, a unos y a otros. Ahora, si la mayoría de los diputados y diputadas es opositor, digamos, al presidente, entonces habrá un conflicto bastante fuerte y tendremos problemas de gobernabilidad. Recordemos aquí las crisis de 1891, la crisis de 1924-1925, el periodo de la República Parlamentaria en Chile y el parlamentarismo de facto que hubo en 2019 y hasta marzo del 2022. Vamos con el sistema electoral y gobernabilidad. El artículo 161 sobre el sistema electoral establece, y aquí es bien interesante, fíjense, si lo tengo aquí en pantalla, lo que establece este artículo
hablan de la igualdad sustantiva. Lo estoy mirando aquí en pantalla. Denme un segundito. Aquí está. Dice, para las elecciones populares, la ley creará un sistema electoral conforme, ojo, a los principios de igualdad sustantiva, paridad, alternabilidad de género y lo demás contemplado en esta Constitución y leyes. Es decir, esto establece que el sistema electoral no se construye sobre bases de igualdad entre los ciudadanos y se construya para favorecer a determinados grupos. Ojalá tengamos abogados aquí que nos puedan interpretar con más precisión, pero a mí me preocupa, digamos, estas definiciones que se establecen para el sistema electoral. Es decir, con ello se van a llegar mayores capacidades de presión e influencia a determinados grupos por sobre el resto de los ciudadanos, ¿no? Ya ni siquiera se establece que sea un sistema proporcional que por sí mismo ya tiene unas ciertas dificultades. Y aquí se habla, ojo, de un sistema electoral basado en principios de igualdad sustantiva, que ya vimos que significaba el sistema de una idea de igualdad sustantiva, paridad y alternabilidad de género. Habría que precisar, digamos, es muy confuso todo lo que se establece. Vamos con la reforma a la Constitución. Disculpe. El artículo 7º transitorio, el artículo 191 sobre consentimiento informado, los artículos 384, 386 y 388 establecen que una vez aprobada la propuesta de la Convención Constituyente, primero, la Constitución comienza a regir in actum, es decir, de ese mismo momento, va a generar efectos, va a ser muy difícilmente modificable, y las propuestas que afecten a grupos indígenas deben ser aprobadas por ellos. Yo me pregunto, ¿qué ocurrirá si hay propuestas de modificación de la Constitución que colisionen con disposiciones de la Constitución? Por ejemplo, reformas que afecten estas disposiciones sexogenéricas que establece la Constitución, o que afecten las disposiciones sobre el agua, es decir, sobre los permisos de aguas, o sobre los derechos de naturaleza que se establecen en la Constitución, sobre el aborto o sobre otros. Serán declaradas inconstitucionales y por lo tanto imposibles de presentar para reforma. ¿Qué ocurrirá en eso? ¿Cómo se resolverán esas situaciones? Es bastante complejo. En suma, la propuesta de la Convención Constituyente, a mi modo de ver, se centra en una visión micro, en reivindicaciones de minoría y alienta al conflicto. No genera una tendencia hacia una unidad, inclusión, o como decíamos, o ellos prometían al principio, una casa común para todos. Falla en generar una visión integradora, centrada en el ciudadano y que genere mecanismos de gobernabilidad. No mejora la calidad de la democracia en el país, y más bien, a mi modo de ver, diseña una dictadura institucionalizada. Eso es, Pedro, muchas gracias por la oportunidad de compartir estas ideas con ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Muy claro, muy ilustradas tus observaciones y alertas que nos haces en este momento, y que no siempre se consideran, o sea, no se tienen bien a la vista, ¿no? Así que, nuevamente, muchas gracias. Quiero insistir en las preguntas, como también quiero recordarle a todos los asistentes de que esta presentación, así como las dos anteriores que ya les mencioné, que ha hecho el centro, que son las de desarrollo económico, descentralización, como la de derechos sociales que se va a hacer a fines de mes, están todas disponibles en el canal YouTube esta estará, digamos, pero van a estar todas disponibles, y las dos primeras ya están disponibles en el canal YouTube de Democracia y Progreso, y también en la página web de democraciayprogreso.org, para que ustedes las puedan revisar, ¿no? En todas ha habido diversos y muy ilustrados panelistas. Muchas gracias. Pasamos a nuestro tercer y último panelista, don Jaime Abedrapo, quien es doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Fue director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de la ANAPE del Ministerio de Defensa,
y jefe de la División de Coordinación Nacional del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Es académico y director del Centro de Derecho Público y Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián e integrante de Chile es uno solo. Así es que, Jaime, un placer. El auditorio es tuyo. Muchas gracias, Pedro. Bueno, me han antecedido dos macizas presentaciones desde el mundo académico, una reflexión muy sólida, Pilar, con los conceptos de política y, por cierto, de una mirada más bien de evaluación de la calidad del texto constitucional que nos presentó Mauricio, muy atingente. Me hizo modificar de alguna manera las ideas que quería vertir para referirme a algunos temas, porque me hicieron acordar, la Pilar, de algo que siempre ha estado para poder comprender la discusión que tenemos en estos tiempos, la discusión que hemos tenido desde los albores de la República. Estoy pensando en el periodo helénico, estoy pensando de cómo la isonomía, nosotros la hemos relevado particularmente desde Occidente, como el minuto, como el contexto que permite llegar a la República, politeia, como decían los griegos, de alguna manera entender cómo podía conjugarse la igualdad y la libertad como dos principios que durante toda la evolución del sistema o régimen político, e incluso hasta el periodo de la Ilustración, después con algunos cambios sustantivos, pero en una perspectiva de que la isonomía estaba muy presente, hoy día, digamos, nuevamente a preguntarnos cómo hacer convivir de una manera distinta esta igualdad ante la ley. Yo tengo la impresión de que hoy día estamos viviendo periodos de bastante revisión respecto a lo que y lo decía Mauricio, por cierto, y respecto a cómo es percibido la propuesta de una igualdad en el nuevo texto. Y por eso me animé un poco a hacer una introducción un tanto distinta. Quiero ser breve porque me gustan más las preguntas y los comentarios, y sobre todo para ver cómo vamos creando sinergia entre los expositores y quienes nos están escuchando. Pero básicamente entender que estamos viviendo un proceso de transformación paradigmática muy profundo, que de alguna manera no justifica ni explica lo que estamos viviendo, pero sí puede explicar, perdón, no justifica, pero sí puede explicar el fenómeno que estamos viendo. Los que hemos mirado con cierta atención las ideas vertidas desde los foros de Sao Paulo o el foro de Porto Alegre en su minuto, no nos llama demasiado la atención o no nos genera tanta sorpresa lo que finalmente está haciendo la propuesta en Chile, un país que además ha sido durante su historia laboratorio de muchas constituciones. Lo decía el otro día un estudiante en un foro que tuvimos, que nos decía, bueno, ¿por qué hoy día hay tanto escepticismo con crear un nuevo laboratorio? Porque en algunas propuestas es bastante innovador, por decirlo de alguna manera, el texto constitucional, bien distinto a lo que teníamos en nuestra tradición republicana de unos 200 años de vida independiente. Si todos los procesos constitucionales, y particularmente colocaba el énfasis la del 80, fue un proyecto muy sui generis, en muchos aspectos, también único en el mundo, o primero, o antecediéndose a una... ¿Cuál es la preocupación máxima que tenemos? Entonces, de eso mismo hice una reflexión, que es la que en el fondo las quiero al alero de lo que escuché, más o menos presentarles una reflexión que indica cómo de la modernidad estamos pasando a la modernidad. Mauricio relataba muy descriptivamente cómo algunos artículos del nuevo texto constitucional tienen un concepto de igualdad muy distinto a lo que proviene de las democracias liberales a las cuales estábamos acostumbrados, que en Occidente en particular es la forma más legítima que habíamos tenido de organización política. Yo recuerdo en la década del 90, todos los estudiantes de ciencia política se nos decía y nosotros repetíamos que la estrategia para salir del desarrollo era la protección del régimen democrático, la economía social de mercado, o el libre mercado, ahí hay una diferencia entre corrientes de pensamiento, y el respeto a los derechos humanos. Pero hoy día de esos tres fundamentos, que por cierto todavía están vigentes, no los estoy sepultando, pero hay bastante relativización, o sea, vemos que las potencias que van hoy día en el nuevo reparto de poder no comulgan prácticamente con ninguno de estos derroteros. Pensamos en China, pensamos en su minuto en la alicaída de Rusia hoy día, pero hace un tiempo atrás no estaba tan alicaída. Bueno, entonces las formas de entender el desarrollo, las formas de las organizaciones institucionales, la propia gobernabilidad mundial, se ha cuestionado por varios elementos que ahí quiero comenzar a decodificar y comprender de alguna manera el texto constitucional, porque tú tienes dos, o por lo menos yo he visto,
dos grandes vertientes para describir el texto propuesto. O que es un mamarracho producto de más bien inconsistencia o desconocimiento en gran medida, u otra paralela que más bien dice que es producto de un nuevo cambio de paradigma, que proviene un poco de estos foros que yo les estaba comentando hace un momento, y yo soy de los que cree que es un poco un mix de los dos y un desconocimiento de las fortalezas que habíamos tenido como Estado-Nación mientras abrigamos y abrazamos la República, que no fue a costo cero, que por cierto siempre hay que reconocer aquello, cuando tú impones ideas en un mundo en que precisamente no tenía la visión de la Ilustración, que de alguna manera fue impuesta, no fue un sistema democrático el que la puso. Chile en sus primeras décadas de conformación de su república generó un orden, y para eso se ocuparon también Fuerzas Armadas, y eso se extendió durante el siglo XIX y siglo XX, se pacificó la Araucanía. Y algunos aspectos que como nación, insisto, no quisimos mirar a tiempo. Yo siempre soy de los que creo que cuando la política llega tarde, es muy probable que vivamos nuevamente estos periplos de 40, 50 años que en Chile, en este joven Chile, a cada cierto tiempo tenemos ciertos estallidos sociales y conflictos. Eso no es tan novedoso tampoco, la intensidad de este llama la atención, pero pareciera que además, y ahí conecto con lo que estaba señalando antes, este cambio que vimos en Chile, que lo vemos en la América Latina en general, empalma con un cambio de época más profundo a nivel mundial, que justamente cuestiona algunos de los principios relevados acá como la igualdad ante la ley. Por ejemplo, la idea de la diversidad, y que se supone que hoy día la modernidad que generó las bases del individuo como expresión fundamental para garantizar sus derechos, hoy ese individuo hoy día reclama ciertas autonomías subjetivas un poco escindiéndose de una cierta moralidad o de una cierta recta razón, un avance en lo que muchos, un avance en el sentido de lo que muchos han interpretado como las pulsaciones, las emociones, la necesidad de reconocer la diferencia como algo genuino, la idea de que siempre este ordenamiento racionalizador que viene desde el siglo XX, más bien impuso ciertas ideas que homogenizó los Estados-naciones, y que eso es un concepto hoy día invita a crear una lógica de deconstrucción de la República. Y yo entiendo el contexto constitucional, cuando lo he leído varias veces, hoy día lo estaba repasando nuevamente en vista de nuestro conversatorio, aquí tengo la Constitución, o la propuesta constitucional, y nuevamente la característica que me parece principal, que no estamos invitados a hablar de la plurinacionalidad, pero si nosotros vemos sistemas políticos, podemos observar cómo hay una sobrerepresentación precisamente por colectivos, por subnaciones, donde un territorio que habíamos conseguido en 200 años crear un solo cuerpo, una sola chilenidad, una institucionalidad, siempre señalábamos que desde Punta Arenas hasta el extremo norte había cierta uniformidad, hablábamos, tenemos un lenguaje común, etcétera, etcétera, y hoy día hay una suerte como de desconstrucción de esa mirada. Y eso me hace mucho sentido con algunos textos que leí hace algún tiempo de Mansilla, por ejemplo, a los cuales hace alusión Elizondo en sus obras, o el mismo García Linera en Bolivia, en donde evidentemente hay una discusión ideológica respecto a la desconstrucción de la República y de la legitimidad y legalidad de cómo entendemos el uso del poder que es propio de un sistema político, que como nos decía Sartori, es el corazón de un pacto social que hasta los tiempos de la Ilustración en adelante, sobre todo, lo pensamos como la mejor forma, ese pacto social, precisamente para garantizar los derechos de los ciudadanos. Pero el problema es que la concepción de ciudadanía, como no voy a repetir porque Mauricio lo dijo con mucha claridad, hoy día se está refundando, se está cambiando esa lógica paradigmática, ¿no? Por razones de un nuevo entendimiento de esta isonomía, que es la relación entre esta libertad y esta igualdad, concebida de manera bastante distinta. Entonces, yo creo que he sido más o menos claro en señalar que el texto constitucional no me agrada porque creo que va a generar más focos de conflicto. Creo que en algunos aspectos se comprende por estas lógicas de posmodernidad,
de estas lógicas de la autonomía de los sujetos, de esta lógica de deconstrucción de la república, como he dicho, y cuando uno deconstruye la república, deconstruye la legitimidad de sus instituciones. Por eso podemos observar en el texto bastante encono con no reconocer las policías, con minimizar el rol de las Fuerzas Armadas, no solo por lo que se pueden haber hecho en materias de abusos, como algunos sectores de izquierda identifican, sino que básicamente por una lógica de interpretación del rol que han jugado en la historia de la construcción del Chile republicano. De hecho, tengo un artículo el año pasado donde advertía que las Fuerzas Armadas en este proceso constituyente, a la luz de cómo había sido compuesto el constituyente, iban a pasar al escrutinio como uno de los actores sostenedores de la construcción de una realidad política que hoy día hay que deconstruir, por tanto iban a estar muy incómodas. Y por cierto hemos visto cómo tienen solamente una función muy esencial de su razón de ser, que es de alguna manera garantizar la frontera, pero en materia de política interna, ni estado de emergencia, ni estado de tema de tener algunas capacidades de acción conjunta o de apoyo o de auxilio a las fuerzas de seguridad pública en materia fronteriza, etc. Se recluye, o sea, es parte del concepto y la ideología, de alguna forma, que podemos ver que subyace en la deconstrucción de la República y de las instituciones que de alguna manera lo han permitido. En una extensión de esto está el Senado. Lo mencionaba Pilar, con mucha claridad. El Senado es parte de eso. Se han dado miles de ejemplos, muchas razones del porqué, pero la verdad es que ninguno hace sentido desde una mirada de la racionalidad. Más bien es entender que queremos legislaciones, ojalá en muchas materias de ley, simplemente por acuerdos de mayoría simples, en un Congreso altamente empoderado, donde finalmente se va a bailar un poco al ritmo de las mayorías de turno, las mayorías circunstanciales, entendiendo que eso es legítimo desde una perspectiva de ampliación de las democracias, donde hay una suerte de ánimo por avanzar en algunas tesis rusonianas, de una democracia un poco más directa. Entonces, en la lógica de la inclusión y la participación, hoy día pareciera que el interés la propuesta del constituyente es básicamente superar el estadio de la representatividad, por eso que tampoco se coloca o se inserta en el texto que nos proponen alguna configuración de los partidos políticos que efectivamente juegan un papel sustantivo en un sistema democrático. Hoy día se desconfiguran y se dejan más bien espacio para una suerte de coordinación o articulación política a través de movimientos sociales que tiene más sentido con este hito cultural que he tratado de alguna manera de dibujar para entender el porqué, no para estar a favor, por cierto. Y dicho eso, quiero darme unos pocos minutos, Pedro, tú me dices si me comienzo a alargar mucho, pero unos pocos momentos para ir un poco a lo que tenía pensado señalar en esta oportunidad. En esta oportunidad, decir, porque lo he escuchado en muchos foros de personas que estamos por el rechazo, pero da la impresión de que el sistema y el régimen que teníamos era bastante óptimo. Y yo quiero ahí simplemente colocar una diferenciación. Yo, y nadie en este panel por lo menos ha dicho algo diferente, pero lo quiero decir porque en mis conversatorios, donde efectivamente me han pedido estar en varias conversaciones, debates, reflexiones, me da la impresión que incluso desde Amarillo en adelante, hoy día, y puede ser por estrategia más bien electoral, hay una suerte de resignificación de lo que teníamos. Y me parece como campaña electoral bien. Pero si no caemos en cuenta que parte del aceleramiento del mismo proceso que he estado tratando de describir tiene que ver con instituciones que no fueron capaces de ajustarse a las demandas de una ciudadanía más empoderada, que en el fondo vio cómo se desacopló la élite política, donde, por ejemplo, por quitarle la sal y el agua, por no tener instancias institucionales que coadyuden o cooperen en una relación de una mejor relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, no tenemos dispositivos en esas características en el actual ordenamiento, se llevó entonces a que la lógica de cada uno, oposición y gobierno, era quitarse el agua y la sal mutuamente en cada uno de los gobiernos, y así podemos entender cómo materias de seguridad, en materia de salud o las propias pensiones, por muchas décadas hubo acuerdo a nivel técnico, pero no a nivel político. Entonces, esas lógicas institucionales, por cierto, requieren, por cierto, un cambio sustantivo, no en el clivaje que nos presenta la Constitución, pero no podemos minimizarlo o olvidarlo, como que no son parte de la causa del problema que estamos viviendo ahora, que le dio un espacio circunstancial para unas personas
cuando se había vapuleado prácticamente la credibilidad de las instituciones de la República y donde se había demonizado a los actores que estaban en política. Por cierto, tuvieron una ventana de oportunidad para entrar actores que nos pueden entregar esta carta que finalmente nos va a generar, y estoy casi muy comprometido con esa tesis, no quiero tener la posibilidad después de refrendarla o de ver que era efectiva, que dice relación con que vamos a entrar en conflictos del siglo XXI, es decir, con procesos, el sistema político está permitiendo generar espacios para procesos de separación, aspectos de tensión en materia geopolítica, materia de falta de gobernabilidad por las incertezas económicas y demás que generan. Algo ya, no me quiero repetir, pero el tema de la autodeterminación y autogobierno de los pueblos originarios, con capacidad de consentimiento, como ya se dijo, por eso también cambió un poco mis ideas, porque ya habían sido vertidas, pero todo eso, de alguna manera, es generar más espacios de ingobernabilidad y no desinteresados, porque hay muchos que creen que ese es el camino para refundar la República, para crear un sistema político distinto. Yo recuerdo, y con esto termino, Pedro, yo recuerdo cuando el líder cocalero, Evo Morales, en su minuto, la primera vez que llega, cuando no tenía una alianza estratégica tan cercana con la izquierda tradicional latinoamericana, sino que tenía más bien una mirada de un actor que venía representando el mundo campesino, el mundo indígena, el mundo de los de la periferia. Él señaló que su sueño, y yo me acuerdo perfectamente cuando lo dijo después de haber ganado las elecciones presidenciales y llega por primera vez a la primera magistratura, señaló que su objetivo era que el pueblo aymara alguna vez cambiara o torciera las imposiciones que habían vivido, la racionalidad, esto no es literal, porque ahí no me acuerdo literalmente cómo lo dijo, pero que cambiara el orden establecido que fue a costa de la cosmovisión de los pueblos originarios. Hoy día, que nosotros hayamos tenido la extravagancia de haber traído esa mirada, cuando tenemos menos de un 12%, 13% o menos de población que se designa a sí mismo de pueblo originario y que además tampoco se sienten representantes, porque lo hemos dicho bastante, con los que estuvieron en la constituyente, con los 17 escaños que estuvieron allí. Bueno, eso es la paradoja, eso ojalá que quede en libros de historia, porque ojalá que gane el rechazo y podamos entender cómo llegamos a traer con tanta eficiencia esas ideas que finalmente hoy día están en el seno de este texto constitucional, que finalmente nos quitan el corazón de un pacto social. El pacto social tiene que ser el cimiento sobre el cual los actores mayoritarios de una sociedad están dispuestos a respetar las reglas del juego. Y hoy día, si ganase el apruebo, por cierto, no va a haber consensos mínimos para poder generar la estabilidad política que el país demanda para salir de la crisis institucional en la cual veníamos. Lo dejo hasta ahí, Pedro. En el fondo hice otra presentación. Muy bien en el tiempo. Pero creo que... Perfecto. Todos los tres muy bien en los tiempos, así que felicitaciones. Oye, bueno, tu presentación también muy ilustradora, y yo rescataría, hay un ruido de un nieto de fondo, pido disculpas. Dramas de la vida real. Tú planteas una cosa que es relevante, y es de que esta propuesta de alguna manera desordena y genera una confusión gigante, pero eso no quiere decir de que haya que quedarse estabilizados y que de ganar el rechazo no hayan cosas que hacer para estabilizar elementos que hay que arreglar de la actual realidad, digamos, ¿no? O sea, eso es muy relevante. Yo encuentro providencial que Pilar haya hecho esta definición de lo que es el régimen político desde un punto de vista más académico, más didáctico, en el sentido de que lo primero que dijo es que lo que se busca con la política es disminuir los conflictos. Y tanto los tres, en particular las presentaciones de Mauricio y tuya, Jaime, demuestran de que esta propuesta constitucional deja abierta una cantidad de frentes que van a agudizar los conflictos. Esta representación no igualitaria en una sociedad como la nuestra, en donde los pueblos originarios, por ejemplo, son una minoría poblacional, a diferencia de lo que ocurre en Perú, en Ecuador o en Bolivia, va a generar, yo veo con angustia,
más bien animadversión hacia esos pueblos originarios, van a salir perdedores ante una situación en donde ellos quedan, como decía, en una situación de discriminación positiva, pero al final de discriminación. Entonces, aquí es bastante serio todo lo que ustedes han planteado. Esto de la desconstrucción institucional de la República también da cuenta de que aquí no es una cosa azarosa que se juntaron 155 constituyentes y que de repente salieron estas ideas. Detrás de esto, efectivamente, hay estrategias definidas y con voluntades para generar lo que estamos viendo. Así es que yo le pediría a todos los que quieran participar más abiertamente y que se vean aquí lo que quieran mantenerse así más en el anonimato, más aparte no es necesario, pero los que quieran, basta con que pongan sus nombres y Luis Felipe Cristi, que es nuestro cientista informático aquí, les va a abrir los micrófonos y las pantallas para que puedan hacer sus consultas directamente si alguno de ustedes lo quisiera, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiere hacer un redondeo o aprovechando las presentaciones de los otros, hacer alguna observación. A mí, usted se mencionó ahí a Montesquieu y los contrapesos institucionales, se habló del poder ejecutivo, legislativo, pero poco se mencionaron ustedes del poder judicial. Y de otras instituciones que no sé si están tan relevadas como es la misma Contraloría General u otras instancias que son contrapesos dentro de la República para evitar situaciones de conflictividad, que es la esencia de una Constitución. Es evitar para que justamente, se menciona ahí este pacto social, que puede ser incluso de alguna manera defendido o defendido es la palabra, mediante la fuerza. O sea, se entiende, se subentiende de que el Estado tiene herramientas para defender esta institucionalidad de pacto social que nos hemos dado. Efectivamente, aquí hay una serie de temas que quedan muy abiertos, muy abiertos, y en una concepción y en una voluntad del grupo que más bien lidera hoy día la estructura política del Estado, que ha sido muy despreciativa de todo lo existente y de muchos de los temas que ustedes han mencionado, de esta democracia representativa. Muchos insisten en que no creen en la democracia representativa, ¿no? Donde ese argumento solo deja todos los que vivimos alguna vez la asamblea. Está claro que en las asambleas no hablaban todos, hablaban los que tenían más capacidad y los que tenían más capacidad de organización o incluso de fuerza, ¿no? Sí. Con 3 preguntas. Ya. Exactamente. Mariana Elwin dice, ¿desde cuándo se habla de esta igualdad sustantiva si se agrega enfoque de género y sexogénico? ¿Cómo operaría? Después hay otra pregunta de Mariana, voy a leer las dos de Mariana y después la de Juan. La otra de Mariana dice, ¿cómo debería ser una institucionalidad política que contribuya a la colaboración en una cultura de autonomía identitaria de una ciudadanía que quiere participación directa? Esas son las dos preguntas de Mariana. Y de Juan Ríos a Jaime, dice, si él fuera constituyente, ¿qué sistema político propondría o no haría modificaciones? Perfecto. Tal vez, Jaime, empieza tú ahí mientras los demás reflexionan en las importantes preguntas que hace Mariana. Tal vez si está muy acotado. Bueno, yo creo que me salvé de ese periodo. A todos los que han pasado por ahí, que yo conozco, dijeron que han pasado, trabajaron harto, lo que muchos remarcan, pero segundo, parece que el nivel de descrédito y las malas relaciones eran el pan de todos los días. Pero bueno, si fuera constituyente, ¿cuál es el sistema? Bueno, yo llevo hace años, yo diría que incluso la Universidad Miguel de Cervantes, me acuerdo que está la Pilar, el año 2009, 2008, ya creamos algunos documentos vinculados con la Fundación Adenauer, donde hablábamos de un sistema semipresidencial.
básicamente, yo no mantendría lo que hay, creo que lo que hay ya no tiene forma de eludir algunos niveles de conflictividad o de crisis institucional, no tiene manera más que caiga el presidente. Yo no sé qué opinan ustedes, yo tengo la impresión de que el presidente Piñera estuvo cerca de caer su gobierno, como lo vimos en otros países de América Latina, por cierto. Vimos algunos presidentes de países amigos huyendo en helicóptero, digamos. Yo creo que estuvimos muy cerca de... No había cauces institucionales. Por cierto, el quehacer de un cientista político siempre es estar mirando la realidad para ver cómo, y en la comparada, buscar elementos de aprendizaje de otras naciones para ver cómo podemos colocar esos dispositivos. A mí me parece que el régimen semipresidencialista, he escuchado argumentos bien contundentes respecto a las dificultades de establecerse, pero en el fondo es generar dispositivos de mejor relación y colaboración entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Eso veo, por ejemplo, algunos temas, por ejemplo, el bicameralismo que tenemos actualmente, yo lo reemplazaría, se lo he escuchado a algunos constituyentes, no es idea mía, por cierto, pero tener una suerte de Cámara del Senado revisora, con tiempos más ajustados, porque no puede ser que, insisto yo, que hoy día los tiempos, y hay que entender que desde la globalización en adelante, aunque a algunos no les guste, los tiempos hoy día y la ciudadanía está bastante más irritada por los tiempos en que demoran algunos procesos que antes eran relativamente habituales. Yo tengo la impresión de que podríamos generar estas cámaras que con todas las competencias en todas las materias del Senado, pero que sea exclusivamente revisora, por una parte, y además colocándole algunos tipos de plazo, 6 meses, no estoy hablando de una semana, porque hay que hacer leyes de calidad, y si el Senado no tiene capacidad de hacerle indicaciones, bueno, se entenderá que se tiene que aprobar lo que viene de la Cámara de Diputados. Eso me pareció bien práctico, me parece que apunta un poco a la pregunta que se me está haciendo, pero yo buscaría dispositivos, hacer unas instituciones que les permita no estar en un conflicto permanente entre el Poder Ejecutivo. Mantendría, por cierto, la iniciativa de ley del presidente. Me parece que lo otro es caer en el abismo del populismo. Bueno, Mauricio dijo algo al respecto, pero creo que si no atendemos y mejoramos eso, la verdad es que hay muchos aspectos que se pueden mantener. Soy partidario de mantener las dos cámaras. Creo que hay aspectos gruesos que hoy día tenemos institucionalmente que no los modificaría. Yo mantendría el poder. Tú hiciste una pregunta, Pedro, al respecto. El Poder Judicial lo mantendría, y por cierto, no esta conformación de un consejo que finalmente va a estar bastante influido por consideraciones políticas, por la forma de elección de quienes componen eso, toda la articulación que se debe, lo mismo para el Ministerio Público. Entonces, yo creo que todo eso se debe mantener en gran medida lo que ya tenemos, pero tenemos que buscar la manera y en particular el tema de los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos, con el multilateralismo que tenemos, tan extremo, yo creo que, y por cierto que esto se extendió aún más después del fin del binominal. No estoy proponiendo volver al binominal, por cierto, pero lo que estoy proponiendo es generar constitucionalmente un ordenamiento en los partidos políticos para generar partidos políticos programáticos fuertes. Creo que, y ahí demuestro en definitiva, porque esa es la blancura para decir que creo en la democracia representativa, ¿no? Porque a veces hago algunos comentarios que me dicen, bueno, este gallo ¿cree o no cree en la democracia representativa? No, creo en el sistema de partidos, y creo que el que tenemos hoy día no es bueno, nos da estabilidad. Eso por mi parte. No sé si había otra pregunta. Creo que no. Esta pregunta de Mariana, que la primera es válida para todos. ¿Desde cuándo se habla de esta igualdad sustantiva, y si se agrega enfoque de género y sexo genérico, cómo operaría eso? No sé si alguien más quiere responder. Bueno, los temas de igualdad sustantiva se vienen ya trabajando hace, digamos, algún tiempo, ¿verdad? Y particularmente de un conjunto de grupos que son identificados más bien como propuestas más radicales, ¿verdad? Y que son grupos más reaccionarios, contestatarios al estado de cosas que hemos estado viviendo, que buscan, como decía, se decía acá Jaime, la deconstrucción del Estado tal como lo conocemos. Ahora, si esto se agrega el enfoque de género y sexo genérico, bueno, es evidente que esos grupos tendrían que ser, bajo esta perspectiva de igualdad sustantiva,
tendrían que ser atendidos con preeminencia respecto del resto de los ciudadanos, porque se considera que esos grupos han sido excluidos, han sido postergados, y por lo tanto esos grupos son los de atención preferente para llegar a tener una igualdad de resultados respecto de los grupos que se considera por estos segmentos que han sido privilegiados, que han tenido mejores resultados. Lo que evidentemente generaría, por cierto, conflicto, discriminación, etc. Ahora, respecto, ¿cómo sería el sistema político que yo propondría, recogiendo un poco? Aquí hay una cuestión de fondo. Cualquier sistema político que nosotros tengamos, si tenemos grupos antisistema permanentemente socavando las bases del sistema político, bueno, digamos, los conflictos no se van a resolver, ¿verdad? Con grupos antisistema permanentemente, digamos, demoliendo, digamos, el sistema, cualquier sistema que uno tenga, presidencial, semipresidencial o parlamentario, va a ser exactamente lo mismo. Por ejemplo, en el sistema presidencial francés ha pasado, semipresidencial francés ha pasado por varios momentos conflictivos, con difícil solución. Lo que se necesita aquí es una cierta cultura política que converja y que reconozca los valores de la democracia representativa y que en consecuencia tienda a generar gobernabilidad del país. De faltar eso, es difícil cualquier sistema. Ahora, resuelto eso, hay una tradición en Chile respecto a un sistema presidencial, ¿no? ¿Verdad? El punto es cómo distribuimos las competencias entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Y ahí ciertamente, digamos, es una discusión que tiene que darse en el propio sistema político, de modo tal que consagre que consagre responsabilidades entre ambos poderes y también un sistema que permita el fluido proceso entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, de modo tal que le dé estabilidad al proceso político. También en el Poder Legislativo creo que hay que generar algunas ciertas reglas en el proceso de construcción de leyes. Yo, en lo personal, por ejemplo, buscaría establecer normas que impidieran lo que se llama el filibusterismo, ¿no? ¿Verdad? Es decir, aquellas prácticas en que los parlamentarios retrasan la tramitación de una ley porque no le conviene a sus intereses o persuadir a otros. El típico caso esto del diputado Naranjo que estuvo hablando un número de horas impresionante para permitir, digamos, que llegara el ministro. Es decir, una jugada política que se ve que es inconveniente y que socava el prestigio, digamos, de la política. También creo que el sistema electoral tiene que repensarse y reconstruirse. Ciertamente el sistema binominal, lo que se argumenta su ventaja era que establecía coaliciones, pero la dificultad o la crítica dura que tenía es que con un tercio se empataba la representación y eso sin duda no es algo conveniente para la estabilidad de un sistema político y para la economía. Pero por otro lado, el sistema que tenemos actualmente proporcional, lo que alienta es la fragmentación política, ¿verdad? Y en consecuencia eso genera también una propensión, digamos, a aumentar el conflicto y por lo tanto dificulta la idea de establecer esta convergencia hacia acuerdos. Yo en lo personal, digamos, pienso que podríamos analizar las ventajas de tener un sistema mayoritario, uninominal, como se da en varios países que tienen estabilidad, con distritos más pequeños, de modo tal de tener una adecuada representatividad y estabilidad también. Me quedo por ahí, quizás más adelante la otra pregunta. Oye, no sé, Pilar, si tú quieres hacer algún comentario, y si no, porque nos queda poco rato y el cumplimiento de los horarios es importante, pero yo no me gustaría
no, seguimos entonces, Pilar, ya. Oye, me gustaría, el día 4 de septiembre tenemos dos alternativas, o el apruebo o el rechazo. Asumamos que gana el apruebo, se sabe que esto, y es muy importante que la gente lo entienda, eso entra el día lunes 5, inacto, Sí, empieza a funcionar la nueva constitución. Aquí no van a haber grandes transiciones, ¿ah? Y se genera inmediatamente una presión sobre el poder político para generar las transformaciones que están, algunas de ellas diseñadas en modelos de transición, pero todo indica que si hemos tenido las presiones que hemos tenido en esta actual condición constitucional, me imagino yo que eso se va a agudizar de sobremanera desde el mismo día 5, y sabemos que habrían compromisos de algunos partidos para modificar esto, pero las formas de modificar son elevados, son 4/7 más plebiscito o 2/3, y esto además con los consentimientos en el minuto que esto toque en materias que puedan ser de incumbencia en los pueblos originarios. Es un ley de amarre importante. Entonces, yo dejaría ese ámbito, y quiero escuchar la voz de las encuestas como una alternativa que no va a ser la que ocurra, ¿ya? Así es que, si ocurre, bueno, ahí veremos qué hagamos. Pero más me interesa, porque interpreto o deduzco de las intervenciones, que varios fueron explícitos en decir de que están por el rechazo, es qué debiera pasar el día 5 de septiembre, de acuerdo a ustedes, de ganar el rechazo, perdón. ¿Qué es lo que ustedes esperarían de lo que han escuchado, de lo que han conversado, ustedes han participado en muchos foros, de lo que han ponderado en diversos actores, que se produzca para que haya una continuidad institucional? ¿Qué roles le asignan a la Presidencia de la República, al Poder Legislativo y a otros órganos del Estado en estas materias, para que haya continuidad institucional y que no se consolide esta deconstrucción institucional de la República? Porque el caos también ayuda a la desconstrucción, ¿ah? mm. No sé quién parte. Una pregunta difícil, así incierta, pero es bueno escuchar a quienes puedan ir generando Bueno, esta conversación, que yo es algo creo, que demanda mucha gente también, ¿ah? fíjate que yo creo que ahí tiene que haber el lunes 5 de ganar el rechazo, como aparentemente, como las encuestas estarían pronosticando, eh, y ciertamente yo voy a votar rechazo, digamos, ¿no? ¿Verdad? Debería establecerse un diálogo político, digamos, en el Parlamento, ciertamente con concurrencia del gobierno y del presidente de la República, de modo tal de buscar eh, generar un proceso que permita generar una constitución que recoja las aspiraciones ciudadanas y que recoja lo que en su momento se llama la casa común de todos, ¿la verdad? Creo que ahí va a ser tiene que haber es decir, la élite política, no me gusta hablar de clase política, porque la idea de clase política es como que un grupo se autoasigna, digamos, el rol de gobernarnos, y eso es contrario a la idea de democracia, ¿no? ¿Verdad? En donde la idea de democracia es que todos los ciudadanos tienen la posibilidad de llegar a ocupar estos cargos de poder. Yo creo que tiene que haber una conversación, digamos, en el Congreso, con concurrencia del presidente de la República o del gobierno, de modo tal de ponerse de acuerdo en una fórmula que se le proponga al país que permita establecer un proceso que nos lleve a una constitución que nos represente y que nos rija durante mucho tiempo. Ciertamente la constitución ya de 2005, suscrita por el presidente Lagos, que fue un avance respecto de la constitución de 1980, ya cumplió su ciclo, lo generó claramente el plebiscito del 2020, y ahora lo que se requiere es un texto constitucional
que permita generar los grandes lineamientos que van a dirigir la República y que a partir de eso se genere el conjunto de leyes que materializan esta Constitución. Eso es lo que yo veo, que pueden ser, digamos, pueden ser un nuevo proceso constitucional con gente electa, pero también puede ser una delegación, digamos, de algún grupo de expertos. Yo no me cierro a ninguna de esas posibilidades, que conozcan de derecho constitucional y que finalmente propongan un texto que sea aprobado por el pueblo en un plebiscito. Creo que puede haber un cierto periodo de unos 6, 8, 10 meses. Disculpe que esté hablando así, pero estoy súper resfriado. Ayer estuve en la mañana con fiebre, así que me hago un poquitito. De ese modo yo creo que tiene que haber. Es decir, que sea un proceso en paz, pacífico, que recoja las aspiraciones del país y que nos dé cabida a todos. Todos nos queremos sentir representados en la Constitución que vamos a tener. Perfecto. No sé, Pilar, Jaime. Pilar, ¿quieres tú o yo? ¿O quieres cerrar tú? Bueno, mira, yo creo que después de esto uno puede ver los cauces institucionales, pero por las razones ya esgrimidas, de que creo que no están ni con la legitimidad, ni con las posibilidades reales de poder tomar decisiones en esta materia, tengo la impresión, como se señaló, que aquí debe haber una concurrencia entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y yo creo que la salida va a ser devolverle al soberano la posibilidad de señalar cuál es el rumbo que más le parece. Es decir, yo creo que va a haber una consulta a la población, a la ciudadanía, para que resuelva en una batería de alternativas, digamos. Hay que ver bien qué alternativas se propondrán. Yo lo digo primero por el nivel de estado de confianza en las instituciones, segundo por el nivel de apoyo a los actores políticos que están en el Congreso, por la insignificancia de los partidos políticos, lamentable insignificancia de los partidos políticos actuales, y porque tampoco veo liderazgo en el mundo político que puedan llegar a tener una incidencia en la opinión pública. Entonces, por un cúmulo de factores, me da la impresión de que guste o no guste tanto a muchos de los incumbentes, van a tener que, y creo que también ha habido muestras de que han avanzado en conversación en esa línea, de representantes incluso de la Cámara, de que la salida es esa, devolverle al soberano la pregunta, y probablemente va a ser un mixto, u otro periodo constituyente acotado, con expertos, por cierto. La lección pareciera aprendida, por lo menos momentánea, por lo que indican algunas encuestas, es que hay una mucha mayor valoración de los expertos a la luz de lo que fue la experiencia en el constituyente, lo cual eso, por lo menos hay que mirar el vaso medio lleno, me parece bueno, por lo menos momentáneamente. Igual la encuesta y la opinión pública por definición es voluble y cambia de opinión, pero por ahora podríamos contar con una salida de esas características, ojalá así sea. Hasta ahí lo dejo, Pedro. Perfecto. Pilar. Sí, súper corto, Pedro. Yo creo que hay que hacerse una pregunta que yo dije el 5 de septiembre, que yo dije en mi presentación, que es: ¿dónde reside el poder político? Debería estar en la figura del presidente, pero me da la impresión que todo indica que va a ganar la opción del rechazo. Si eso es así, creo que la figura del presidente se vería muy, muy debilitada y entrarían también los conflictos de la legitimidad, muy desgastado también al perder la opción del apruebo. Entonces yo creo que en ese contexto pienso que el Congreso es el poder más que mejor podría asumir la tarea que viene el 5 de septiembre y tomar aquellas demandas que son más urgentes en una suerte de transición o de ir abordando los temas con algún mecanismo de participación ciudadana, de mecanismo de participación directa, tal vez plebiscitos, iniciativas de ley, pero creo que esa será la fórmula más correcta para ir haciendo los cambios que se necesitan. Muchas gracias. Bueno, este Centro de Democracia y Progreso, como lo dice el nombre, su afán es buscar fórmulas de entendimiento
y tener siempre presente que la democracia es esencial, la igualdad de los ciudadanos y el buen equilibrio de los poderes políticos que se han señalado en esta destacadísima presentación que ustedes han hecho. Así que, y esto se acompaña de la palabra progreso, porque todo esto es para que las sociedades progresen, que este pacto social se traduzca en bien común, ¿no? Y eso es un afán que yo creo que identifica a todos los presentes, a quienes nos han acompañado, a quienes agradezco sinceramente su presencia, y los invito a que mantengan contacto con el centro, que vean la página web como el canal de YouTube donde están estas presentaciones, lo promuevan, y que Dios nos acompañe e ilumine para esta jornada que vamos a tener en un par de semanas más y que va a ser muy relevante. Creo que las últimas intervenciones han dado cuenta de que hay rumbos institucionales capaces de darle continuidad a un proceso de rechazo potencial, y que no quede la duda de que hay fórmulas de resolver los problemas que vamos a seguir presentando, ¿no? Y que en cualquiera de las dos alternativas hay que seguir dialogando, conversando mucho y sirviendo a Chile. Muchas gracias a todos, y nuevamente que la fuerza nos acompañe. Muchas gracias.